mi querido doctor Raúl. Muy buenos días, bienvenidos a todos los presentes. Es un gusto por parte del despacho Tavares y Tavares iniciar las mañanas con ustedes en Madrugando con Tavares, en este día con la ponencia del maestro y doctor Raúl Rodríguez, el cual va a dar un poco de su experiencia o de su historia de mi querido amigo. El doctor Raúl Omar Rodríguez Alvarado es egresado de la UVM, realizó estudios de argumentación y expresión de agravios en materia civil y mercantil, así como prácticas forenses en derecho laboral en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Realizó la especialidad en relaciones laborales en el Instituto de Posgrado en Derecho, de igual forma la especialidad en Derecho Corporativo en el Tecnológico de Monterrey. Realizó la especialidad de argumentación jurídica en el ITAM, tiene estudios de perito en grafología y grafoscopía y documentoscopía por la Academia Internacional de Formación de Ciencias Forenses. Obtuvo el grado de maestro en Derecho de Trabajo por el Instituto de Posgrado en Derecho. Tiene estudios en California Western School of Law en UA, consistente en técnicas avanzadas de contrainterrogario. Cuenta con un doctorado honoris causa, otorgado por el claustro de doctores derivado de estudios avanzados en materia de subcontratación y postulante al grado de doctor en Derecho Laboral. Ha participado en conferencias con el tema de despido, ha participado en programas de radio hablando de la rescisión de las relaciones laborales, amante de la argumentación jurídica y es un gran amante de la guitarra, de los Beatles y un muy buen amigo de toda la carrera. Pues este es un poco de lo que ha realizado mi querido amigo el doctor Raúl Omar. Lo dejo, maestro, para su presentación. Buenos días, mucha suerte. Muchas gracias por la presentación, amigo. Gracias a todos por levantarse temprano. Yo sé que a veces no es fácil, es pesado estar también frente a una pantalla una hora, a esta hora, con las presiones que traemos ahorita con el COVID y todo eso, pero esa hambre de estar aprendiendo algo nuevo, la realidad es que se aplaude. Le agradezco mucho al despacho Tavares y Tavares. Yo siempre he creído que en esta vida lo más noble es dar. En ese momento uno le encuentra sentido a las cosas cuando das, y puede ser de varias formas. En este caso va a ser entregando conocimiento, y no me refiero a mí, sino también de las aportaciones que hagan ustedes a través de esta presentación. La verdad, les doy las gracias. Me gustaría abrir diciendo que no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Y eso es lo que vamos a buscar ahorita. A través de la argumentación y la interpretación jurídica vamos a ir descubriendo ciertas líneas que nos van a ayudar a nuestro ejercicio profesional, porque no es lo mismo a lo mejor dedicarte exclusivamente a derecho agrario, o me voy a dedicar a derecho penal, o a derecho contencioso, y tienes ciertas líneas y ciertos conocimientos específicos, pero lo que te da la argumentación y la interpretación jurídica sirve para cualquier materia. Esa forma de leer tan específico los artículos, esa forma de estudiar tan específico los hechos, esa forma en la que nosotros le vamos a ir dando juego a nuestro proceso, y no solo eso, sirve para cualquier ámbito de la vida, reuniones corporativas, toma de decisiones sobre contratos. La verdad es que el juego de la argumentación es muy bueno. Les comento un poquito de mí. Yo como profesionista me desempeño en la empresa Nicho Salesforce, soy el director jurídico de esta empresa, nos dedicamos al outsourcing. Ahí veo más que nada derecho individual del trabajo, con mi equipo maravilloso que ahorita ya vi que están conectados. Vamos a derecho corporativo, y básicamente esas dos ramas son las que abarcan nuestro día a día. Mis actividades como jefe, no me dejarán mentir, la realidad es que creo que todo este tipo de conocimientos te van haciendo ver cómo debes de ser con tu equipo, cómo los debes de tratar, cómo los debes de ir guiando para que sean, no para que ganen juicios, que la realidad es que al abogado se le contrata para postular, crear una estrategia de defensa y no para ganar, pero con todos estos conocimientos esa es la consecuencia, que ganen. Entonces, como jefe, a mí me gusta mucho prepararlos en temas de argumentación e interpretación jurídica. Y bueno, como jurista me gusta mucho leer mucho sobre teorías de derecho, leer sobre filosofía jurídica, filosofía acerca de falacias, todo este tipo de razonamientos que no son demasiado estudiados, han salido de
de las clases en la mayoría de las facultades no se les da conocimientos de argumentación e interpretación jurídica a los muchachos, cuestión que yo considero errónea, que se debería de recuperar porque, como les comento, la argumentación y la interpretación jurídica te convierten en un mejor abogado. Ahora, también los invito en esta plática, sé que es difícil tomar la palabra, pero vamos a hacerla muy dinámica. El conocimiento se construye juntos, ¿no? Entonces, para que tengan su micrófono abierto, me interrumpan en el momento en el que sea necesario, aporten cosas. Mucha gente cree que el conocimiento es tener ya algo fijo, algo puesto, algo tangible, pero no. Por ahí Sócrates decía que a través de su obra de Teteto que se debe de dudar, y cuando se duda es porque está sirviendo todo esto, ¿no? Se genera de esta forma, estarse pregunte y pregunte y pregunte cosas, es como se genera el conocimiento. Así que les pido por favor que me apoyen en este caso para que digan lo que quieran decir. No hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas, hay respuestas nada más, y a través de esto vamos a ir construyendo una dinámica provechosa tanto para, en este caso, su servidor, como para el despacho Tavares y Tavares y para ustedes como abogados. Por lo tanto, me gustaría empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que debe razonar un abogado? Por ahí tengo ¿Algún voluntario o dedocracia? Por ahí tengo un trato con el licenciado Jiménez de que si no, él iba a decidir quién iba a ir contestando las preguntas. ¿Cómo debe de razonar un abogado? A ver, yo tengo algo, no sé si me escuchan. Claro que sí, Andrés, con todo gusto, bienvenido y gracias por participar. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que una de las características primordiales del razonamiento jurídico tiene que ser la objetividad, ¿no? Porque, pues bueno, muchas veces se tocan en el mundo del derecho, pues temas que son bastante delicados para muchos y que pueden chocar con nuestras creencias, pues religiosas o morales y de otras índoles, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es que todo el análisis que hagamos respecto de algún asunto en materia jurídica debemos hacerlo como apartando todas estas cosas que tenemos para que el análisis pues se haga únicamente conforme a derecho, ¿no? Y pues de manera objetiva. Ahorita pues se supone que el foco principal o el lente principal a través del cual debemos interpretar muchas de las normas pues es a través de los derechos humanos, ¿no? Entonces pues yo creo que parte de lo que se requiere para... Andrés, me parece que cerraste tu micrófono. No, aquí me decía que el anfitrión me cayó el anfitrión, mira. Vamos a demandarlo, no te preocupes. Me parece perfecto. Bueno, no sé si alcancé como a expresar la idea, ¿no? Nada más como la objetividad para que podamos pues discernir de manera conforme a la norma y no conforme a nuestros criterios o creencias nada más. Es correcto, Andrés. De hecho, acabas de tocar un tema muy importante, los derechos humanos, que se crearon a través de esta famosa sentencia Rosendo Radilla, y viene ahí una división que algunos pensadores constitucionalistas establecen, ¿no?, sobre las garantías individuales y los derechos humanos. Tienes toda la razón, hay que ser muy objetivos. La tarea del abogado es ser objetivo, hablar con el cliente, traducirle del legalés al español. A mí lo que me gusta hacer, en este caso con el dueño de la empresa, con mi presidente, lo voy a decir primero en el idioma jurídico y después te voy a decir qué significa. Entonces, con esto ya te digo, objetivamente es lo que sucede y así es como lo vamos a hacer en un lenguaje común. La realidad es que tienes mucha razón y te lo agradezco. Me gustaría hacer una pregunta más. Doctor, tenemos otro participante, Jesús Monterrubio, ¿quiere participar? Adelante, doctor Monterrubio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Soy Jesús Monterrubio y respondiendo a la pregunta del doctor Raúl Rodríguez, considero que es una pregunta bastante abierta y que tiene muchísimas respuestas. ¿Por qué? Porque un abogado piensa, ¿cómo debe de razonar un abogado frente al cliente? ¿Cómo debe de razonar el abogado frente a un litigio? ¿Cómo debe de razonar el abogado cuando recibe una sentencia favorable o una sentencia en contra? Entonces, ¿cómo debe de razonar el abogado cuando le están enseñando a otros abogados
a hacer las cosas. Definitivamente debe existir coherencia en las tres, porque no podemos enseñar principios de derecho cuando no los aplicamos con los clientes o bien cuando variamos nuestra estrategia en el litigio. Debe de ser coherente la manera en que actuamos como abogados de principio a fin. Incluso, como lo mencionaste al final, cuando mostramos el derecho a las personas que no lo conocen, eliminando tecnicismos y mostrándole con palabras completamente sencillas y de acuerdo a la persona con la cual estamos platicando. Y ya para cerrar, como decía Ángel Osorio, el abogado debe de razonar y debe de explicar el derecho de tal manera que lo entienda tanto el juez como el barrendero del juzgado. Perfecto, doctor Jesús, muchas gracias por tu participación. Un gusto tenerte de este lado, gran amigo, colitigante. La realidad es que es un honor escuchar tus aportaciones y tienes toda la razón. De hecho, sobre esto último que dices, hay un juez en Estados Unidos, el juez Posner, que él tiene la teoría de que las sentencias, laudos, cualquier situación que emita una autoridad no debe de estar expresada de forma que la entiendan las partes o la entienda el superior jerárquico, sino debe de estar expresada de tal forma que se entienda en todo el mundo, en cualquier parte, con independencia de cuáles sean sus creencias, cuál sea su doctrina y cuál sea su sistema jurídico. Es muy cierto esto que comentas. Y bueno, para cerrar, les decía, quería hacer una pregunta más. ¿Por qué es importante la argumentación? ¿Qué es argumentar? Alan, ¿levantaste la mano para participar? Adelante, por favor, Alan. Bueno, la argumentación se deriva desde épocas de la retórica como aquella interpretación o aquel darle sentido a algo, encontrarle esa persuasión, ese sentido y darle ese valor. Esa es la argumentación. La argumentación viene precisamente de Aristóteles, que fue el primero de los que empezó con argumentación, la retórica aristotélica, a través obviamente de postulados, pero es desentrañar el sentido de una palabra, desentrañar el sentido de un elemento y obviamente darle al foro ese elemento de persuasión, tratar de convencer al foro. Y se basa básicamente en dos elementos, la justificación interna y la justificación externa. ¿Qué es eso? Es decir, yo voy a determinar en qué voy a desentrañar ese sentido de una palabra o de algún elemento, basándome a través de esa lógica, que primero era una lógica formal y posteriormente fue una lógica deóntica, si nosotros somos abogados. Entonces, es eso, es desentrañar el sentido, y hay distintos métodos para poder desentrañar, distintas formas de interpretación de algo, que en este caso son interpretaciones normativas, que nos van a llegar a darle un sentido, más que nada cuando exista alguna laguna jurídica, o bien cuando haya una contraposición de elementos, o bien cuando exista precisamente esta completud de la norma jurídica. Excelente, Alan. Te agradezco tu participación, muy certera, muy correcta. Entrando a tema, un argumento es ofrecer una razón o un conjunto de razones en apoyo a una conclusión. Así son los argumentos, intentos de apoyar afirmaciones o razones. Ahora, también por ahí dicen que abogado que no es historiador no es abogado, así que les voy a comentar brevemente algunas cuestiones históricas de este tema. Sé que a algunos no nos gusta la historia, pero es muy importante. Entonces, primero tenemos que recordar que la argumentación y la interpretación jurídica tienen un estado absolutista, ¿no? Antes del siglo XIX, el juez no motivaba, ya que simple y sencillamente actuaba en nombre del rey. Nada más. Son pasos evolutivos de nuestros sistemas. Después viene el Estado de Derecho, donde surgen los sistemas parlamentarios, y bueno, en este momento jurídico, los jueces nada más aplicaban la norma de forma gramatical, únicamente interpretaban a la letra. Después de eso tenemos el Estado constitucional, en donde aparte de realizar la interpretación literal de la norma, surge la interpretación sistemática del derecho, lo cual empieza a dar nuevos juegos, nuevas consecuencias jurídicas, y todo este tipo de cuestiones son las que hacen
la evolución jurídica o psicogénesis del abogado. Después de esto tenemos el Estado Social del Derecho, que prácticamente es el que llevamos hasta nuestros días, en el cual ya no solo viene la interpretación literal, viene la interpretación funcional, se crea la interpretación teleológica, la interpretación histórica, la voluntad del legislador, y empezamos así paso a paso a crear nuevas formas de derecho, ¿no? Tenemos a grandes pensadores ahorita que Alan comentaba sobre la retórica. Por ejemplo, tenemos a Perelman, un famoso filósofo belga, el cual tiene su obra que es La Nueva Retórica. Tenemos ciertos aspectos de lógica informal con Stephen Toulmin, que es un filósofo británico, que la realidad es que hizo aportaciones geniales al derecho, pero él no era abogado. Y de hecho, mucha gente lo conoce como filósofo británico, pero la verdad es que después se naturalizó y con la nación de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos luego la tópica jurídica también de lo que comentaba Alan sobre Aristóteles, la tópica jurídica de Theodor Five, el cual empieza a conceptualizar otra vez todos estos temas y los pone como puntos de vista que deben de ser aceptados por todas las partes, ¿no? Seguimos un poquito. Pero, ¿qué significa argumentar? Es muy curioso. Argumentar viene de las palabras ARG, argu, que significa que brille, que sea claro como la plata, porque así debe ser un argumento, debe de ser claro, debe de brillar por sí solo. La voz es argentum, dejar claro. Y mento, que significa es un instrumento o un medio, entonces es el medio que usamos para dejar clara una idea. Y si recopilamos la definición completa, es para dar brillo, para apoyar una razón, para apoyar una conclusión. Hay algunas cuestiones que debemos de entender sobre la argumentación para no caer en alguna controversia o alguna confusión. Argumentar no es llegar a imponer. A mí me ha pasado muchas veces en cuestiones de la vida profesional diaria, dentro del juicio y fuera, en cuestiones corporativas, que creemos eso, que argumentar es imponer. Y la realidad es que no, argumentar es dar información, no es ocultar información, es dar razones. Y estas razones deben de ser sencillas, explicadas, no generar complejidad dentro del discurso. Parte también de la argumentación es permitir ciertas objeciones, no silenciar a nuestro oponente, decir, no, tú no dices esto, porque si no caeríamos en ciertas falacias que vamos a ver más adelante. El mensaje debe ser claro, debe ser colaborativo, debe de ser coherente, debe de ser cortés. Y bueno, por ahí también hay algunos pensadores que establecen ciertas reglas dentro de este discurso, ¿no? Precisamente, y me gusta llevarlo mucho a la práctica profesional, si se siguen ciertas reglas, si tenemos cierto orden, vamos a tomar muchas veces la decisión correcta, una decisión argumentada, una decisión centrada, evitar las opiniones del yo creo, o lo digo porque soy tal persona, o no. El abogado cuando toma decisiones deben de tener esa claridad. Entonces, una de las reglas es la regla de la libertad, donde al momento en el que estamos argumentando con alguien más, no se puede impedir que el otro presente puntos de vista o ponerlos en duda, se escuchan y se analizan. Hay reglas de obligación de defender estos argumentos, en las cuales no podemos solicitar, tú no te defiendas, lo que ya te dije es lo cierto y hasta ahí se queda. Todo este tipo de reglas son aquellas que nos van a permitir llegar a consecuencias correctas dentro de nuestro actuar. Ahora también, tenemos algunas falacias a las que nos presentamos en el momento en el que hablamos, y es muy común, la mayoría de la gente presenta una estructura de argumento cuando puede ser o redundante, o absurdo, o general, o afirman el antecedente y niegan el consecuente. Alguno de los ejemplos de estas falacias es, por ejemplo, yo tengo la razón porque soy tu padre, y los padres siempre tienen la razón. Eso es lo más común. Yo tengo la razón porque soy el secretario de acuerdos, y el secretario de acuerdos siempre tiene la razón. Lo hemos vivido todos dentro de nuestra práctica, y bueno, todo eso nos va a dar pie después para poder atacar de una forma correcta cualquier situación a la que nos enfrentemos. Ahora, sigamos. ¿Recordamos cuál es la estructura del silogismo jurídico? ¿Alguien por ahí que me recuerde la estructura del silogismo jurídico?
Es Premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿no? Ujú. Exactamente, por ahí ya lo dijeron. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Este silogismo jurídico, como bien sabemos, se compone de estas dos premisas y una conclusión deriva de aquellas premisas, ¿no? Se dice que esta conclusión es válida si las premisas lo son, pero esto nada más es de un punto de vista formal. Aquí no importa si la corrección material o no de la verdad de estas premisas, sino solo la conclusión que se deviene de ellas. Este es un tipo de razonamiento irreversible. Como podemos ver, un ejemplo rápido, estructura del silogismo. Silogismo jurídico. Prohibido ingerir bebidas alcohólicas dentro de la fuente del trabajo. La premisa menor, Juan ingirió bebidas alcohólicas en la fuente de trabajo. La conclusión, Juan incurrió en una actividad prohibida. Si podemos ver, la estructura es correcta. Tenemos una premisa mayor que nos establece cuál es el derecho de hacer o de no hacer. La premisa menor, que es la forma en la que actuó el sujeto activo, y su conclusión, que realizó una tarea prohibida. Pero ¿qué sucede con este tipo de silogismos? En esta estructura nos podemos enfrentar a ejemplos que son presentados de forma correcta, ambas premisa mayor, premisa menor, pero que van a tener una conclusión dudable. Por ejemplo, tenemos la premisa mayor, todos los jueces saben sobre leyes. Es una premisa plausiblemente cierta, es juez, tiene que saber sobre leyes, y partimos, o nuestra psicogénesis mental nos lleva a jueces jurídicos, ¿no? Pero, ¿qué sucede si ponemos una premisa menor donde establece Alejandro Sanz es un juez en un programa de televisión? La premisa menor también es correcta, es una premisa cierta, verdadera, pero nos va a llevar a una conclusión que ustedes me dirán si es cierta o no es cierta. Alejandro Sanz sabe sobre leyes. La verdad es que no quiero decir que no sabe, pero es una conclusión plausiblemente falsa. Todo este tipo de razonamientos los estudiamos nosotros mucho dentro de nuestras contestaciones, dentro de nuestras demandas, dentro de amparos. Entonces, partir de lógicas irreversibles nos puede llevar a consecuencias incorrectas. Me gustaría proponerles un esquema argumentativo, cómo se deben de estructurar. Como les decía, hay miles de teorías y en una hora es imposible hablar de o discutir cuál es la teoría argumentativa correcta para defender un juicio, para hacer un contrato, para establecer agravios o conceptos de violación. Pero lo que sí podemos hacer es proponer a lo mejor un camino el cual nos pudiera servir. Como pueden ver ustedes aquí en esta estructura de un argumento, tenemos tres distintas. La primera de ellas, no sé si se ve que lo estoy señalando, donde P es una postura, R es razón, J es justificación y C es consecuencia. Siempre partimos nosotros al momento de argumentar de posturas. La postura puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser una postura neutra, ¿no? Sí, no o no sé. En el primer ejemplo pudiéramos poner, por ejemplo, en la estructura 1, todos los trabajadores deben de firmar contrato individual de trabajo. ¿La razón? Porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Justificación, mediante este contrato se pueden fijar derechos y obligaciones. Consecuencia, resulta en que ambas partes van a tener certeza y seguridad jurídica. Como decíamos, argumentar es dar razones claras que apoyan una conclusión. Aquí lo podemos ver y todo esto es partiendo de una postura. Estos argumentos, y de acuerdo al ejercicio profesional o a lo que tengamos enfrente, pueden convertirse en esquemas un poco más complejos. Por ejemplo, podemos tener ejemplos donde es una postura de donde surgen dos razones. Ambas razones tienen su justificación independiente con consecuencias independientes. Supongamos, no le asiste el derecho ni la acción al trabajador. Tenemos en nuestra postura, razón, ya que otorgó el más amplio finiquito que en derecho proceda a su patrón. Justificación, al momento de entregar de forma voluntaria su renuncia, misma que está signada y sellada con huella dactilar. Consecuencia, debiendo esta H autoridad absolver a mi representada en el momento procesal oportuno. Lo acompañamos de una razón diversa. De igual forma firmó carta finiquito donde tenemos nuestra razón, recibiendo su indemnización constitucional. Justificación.
y tenemos una consecuencia, debiendo seguir la misma suerte que la acción principal. Y podemos tener esquemas un poco más complejos, donde es una postura que tiene 3 razones apoyando una sola justificación que va a tener una consecuencia jurídica. Pudiera ser, debe desechar la prueba documental. Tenemos ahí nuestra postura, donde ya le estamos diciendo a la autoridad, debes desechar la prueba documental. ¿Por qué? Toda vez que no forma parte de la litis, tenemos nuestra primera razón. No está relacionada con ninguna de las partes. Tenemos una segunda razón. Y no fue anexa al escrito de pruebas. 3 razones. La justificación, como no está ofrecida conforme a las reglas de la prueba contenidas en el capítulo 7º, sección 3ª de la Ley Federal del Trabajo, y al no cumplirse con estas directrices de la ley, esta autoridad deberá desechar de plano el desahogo de la misma. Como podemos ver, este tipo de estructuras, aparte de ser coherentes, parten de un orden. Partimos de una idea, de una hipótesis. Sí se puede, no se puede, los hechos no me son propios. Partimos de estas posturas y le hacemos honor al significado de lo que es la palabra argumentación. Es dar apoyo a una razón con una justificación y va a tener una consecuencia. Este tipo de esquemas son muy semejantes a lo que establecía Stephen Toulmin, nada más que él agrega algunas cuestiones como la garantía, más o menos ir deduciendo o hacer la tarea ahí de mago de adivinar qué es lo que te puede atacar tu contraparte y ir tomando algunas cuestiones para también defender eso. Pero si nosotros partimos de esquemas ordenados, donde podemos dar cierta secuencia a nuestro razonamiento jurídico, va a ser más fácil hacerlo valer y hacerlo saber al juez, y él a su vez tendrá más claridad de qué es lo que buscamos a través de estos mecanismos. Doctor, como bien lo comentaba hace rato en la estructura de argumentación, digo, sabemos que aquí la mayoría somos abogados, invitamos a algunos amigos, etcétera, pero como bien decías, para que quede un poco más claro, la estructura de la argumentación es, digamos, como prueba y error, ¿no? Tener varios caminos que me pueda llevar a cierta justificación y yo pensar en alguna consecuencia y tener otro plan o tener otra justificación para ir sacando diversas y saber cuál es la que a lo mejor más me convence a mí o con cuál puedo yo convencer a la autoridad para tener una buena argumentación y evitar a lo mejor que haya un desechamiento, una prevención, etcétera, ¿no? Es correcto, licenciado. La realidad es que, como digo, hay que partir del orden. En mi caso, digo, no sé ustedes, a lo mejor me gustaría escuchar cómo lo hacen. En mi caso soy mucho de hacer esquemas. ¿Por qué? Porque muchas veces esto le da la claridad. No es lo mismo tenerlo dentro de la mente que esquematizarlo en un pizarrón y a ver, voy a armar mi argumento, voy a poner cuál va a ser mi postura general. Digo, porque esto puede ser más amplio si vamos a hacer un amparo. ¿Cuál es mi postura general? Y voy a tener diversas líneas de posturas con diversas razones, diversas justificaciones que me van a llevar a una conclusión. Me debe de proteger la justicia, se debe de otorgar el amparo y poderlo establecer dentro de un escrito de una forma ordenada, argumentada, que brille y sea clara como la plata. Ahora, ¿qué es interpretar? Me gustaría escucharlos, a lo mejor 3, 4 personas que me dijeran qué entienden por interpretar. Y viene el ejercicio de la dedocracia. ¿Algún voluntario exactamente o pasamos a la dedocracia? Correcto, no habiendo voluntarios, vamos a elegir uno al azar. A ver, veo que está conectado mi coordinador de contencioso, me gustaría que participara. Iván, ¿quieres aportar un poco a lo que pregunta el doctor? Sí, Creo claro. perdón, Iván, perdón, adelante. Bueno, ¿me escuchan bien? Iván, adelante, te escuchamos. Bien, Raúl, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué entiendes por interpretar? Muy bien, pues de manera muy concreta, considero que interpretar es extraer el sentido de lo que dice la ley y aplicarlo a una situación concreta. Ok, perfecto. ¿Correcto? ¿Alguien más?
Darle significado a algo. Obtener el significado de algo, ¿no? Correcto, muy bien, Benjamín. ¿Alguien más sobre interpretar? Pues bueno, como acaban de decir los dos abogados, interpretar es atribuir un significado a un signo lingüístico. Es realizar funciones de traductor, es la realidad. Interpretar es traducir lo que se establece en una disposición. Vamos a tener una disposición y vamos a ir determinando qué es lo que sucede con esto. Y bueno, el derecho siempre es interpretable y esto es por diversas controversias que se llegan a presentar, ya sean por comas, por signos conjuntivos o disyuntivos, por la interpretación de la palabra, por cuestiones evolutivas, por cuestiones históricas, por cuestiones de los mismos autos que vienen dentro del expediente. Y hay que determinar a lo mejor, en este caso, ciertas teorías, ¿no? Tenemos una concepción del derecho que es la más formalista, donde la interpretación no es más que una actividad cognoscitiva, donde es interpretar el significado, donde los enunciados, y es algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, dependen de realmente el actor jurídico, en este caso nosotros como abogados. Las palabras tienen un significado propio, que esto se le conoce como el realismo verbal. Dentro de todas estas disposiciones también tenemos que los legisladores tienen una voluntad única y es reconocible, como pues a través de los textos. Esta teoría también tiene como ciertos elementos que el sistema jurídico es completo y coherente y que solo hay una interpretación verdadera, no hay espacio a lo mejor para una discrecionalidad judicial. Y bueno, todo esto nos viene a traer el paradigma de la aplicación del derecho, ¿no? El silogismo judicial. Y tenemos a lo mejor también la interpretación del derecho de la concepción escéptica, donde la interpretación es una actividad valorativa. Nosotros somos los que le vamos a dar valor a esa disposición o a esa norma. Los enunciados interpretativos no son ni verdaderos ni falsos. Partimos ahí también de una dualidad, donde las palabras carecen de un significado propio, donde no cabe la coincidencia del significado entre el emisor y el receptor. Yo digo una cosa clara y a lo mejor tú entiendes otra. Aquí, en esta parte yo recuerdo que hay un ejemplo que me gusta mucho de Lewis Carroll en uno de sus libros, donde está Alicia hablando con Humpty Dumpty y le pregunta a él, ¿cuántos años tienes? Y ella le dice, 6 y medio, no, tengo 7. Y Humpty Dumpty le dice, no, tú no dijiste eso. No, sí dije eso. No. Lo que tú dijiste es lo que quisiste decir, no lo que yo diga que tú dijiste. Parece un trabucles, yo lo sé. Pero es muy claro donde se establece lo que yo quiero decir es lo que dice, no lo que tú me dices que estás diciendo. De ahí viene la teoría escéptica. Y bueno, hay una anécdota ahí que cuenta el maestro Abelardo, que la reina cuando leyó el libro de Lewis Carroll dijo, estoy fascinada con este libro, tráiganme todos los libros de Lewis Carroll porque los quiero conocer todas sus historias, y lo llevaron tratados de lógica y tratados matemáticos, porque a eso se dedicaba este monstruo, a cuestiones lógicas, a desentrañar significados, a realizar juegos cognitivos, juegos mentales y ver cómo se conectan las cosas. Entonces es muy interesante esta teoría escéptica, que es un poco a lo que nos vamos a enfocar ahorita. También esta teoría parte de que el sistema jurídico no es completo ni es coherente. ¿Por qué? Por algo que comentó hace rato uno de los abogados. Porque existen lagunas, porque existen antinomias, porque no solo es lo que tenemos dentro de los códigos o dentro de las leyes o los reglamentos. Los jueces crean derecho, existe la jurisprudencia y existen todas estas fuentes dadas o interpretadas de forma conjunta, nos van a dar otro juego jurídico con otras consecuencias jurídicas. Ahora, lo que les comentaba, T significa S. Partimos de un modelo donde Guastini nos establece que la T es la variable que se refiere al texto y la S, perdón, y la S al sentido o significado que le vamos a dar nosotros como operadores jurídicos. Y ahí es donde se empieza a llamar norma. La norma es el resultado que se hace de este ejercicio de interpretación. Y al texto, a lo que agarramos nosotros de la ley
o de la jurisprudencia, lo vamos a llamar disposición, ya que todo enunciado pertenece a una fuente de derecho. En eso estamos claros, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Los hombres y mujeres pueden contraer matrimonio. ¿Qué les dice esta breve disposición jurídica? ¿Qué podemos extraer de ahí? Alguien que me pudiera decir el significado prima facie de esto, entendiéndose prima facie como lo primero, a golpe de vista, lo primero que entendemos de los hombres y mujeres pueden contraer matrimonio. ¿Alguien por ahí abrió su micrófono? ¿Gusta participar? Yo. Adelante. Bueno, Adelante, sin miedo, no estamos preguntando la fórmula de la Coca-Cola, como dijera mi maestro del doctorado. Nada más, prima facie, ¿qué significa esto? Los hombres y mujeres pueden contraer... Perdón, buenos días, doctor Rodríguez. Bárbara, Que tus órdenes, adelante. todos los hombres y mujeres pueden contraer matrimonio, solo hombres con mujeres, podría ser una. Perfecto. Exactamente ese es el significado prima facie. Se casa con una mujer y ahí se completa la figura jurídica de que pueden contraer matrimonio. Estoy poniendo ejemplos a lo mejor un poco claros de ciertas consecuencias para que sea más fácil admitir este tipo de estructuras. Pero lo primero que debemos de determinar sobre esta disposición es a qué conjunto se refiere el legislador que está regulando. ¿Está regulando a los hombres y a las mujeres en uno solo y les está atribuyendo derechos y obligaciones? ¿Está regulando nada más el conjunto de los hombres? ¿O está regulando nada más el conjunto de las mujeres? Y digo, de aquí podemos sacar otras cuestiones, ¿no? También dependiendo de la edad y si no tienen la edad para contraer matrimonio, digo, partimos de varias cosas, pero para el ejemplo vamos a enfocarnos en estos tres. Me gustaría que alguien me dijera qué considera que hizo el legislador, a qué conjunto jurídico fue el que le otorgó derechos y obligaciones, a los hombres y mujeres en conjunto, a los hombres o a las mujeres. Hombres y mujeres en conjunto. Hombres y mujeres en conjunto. Perfecto. Ahora vamos a hacer gracias, doctor Francisco. Vamos a hacer este ejercicio. Los hombres y mujeres pueden contraer matrimonio. Vamos a ir determinando ciertas normas que podemos extraer recordando T significa S. T siendo el texto, la disposición normativa, S el significado que le damos nosotros como operadores jurídicos. Tenemos una primera norma en la cual nos establece los hombres y mujeres pueden contraer matrimonio, como nos comentaba la abogada Hernández. Ambos sexos pueden contraer entre ellos matrimonio. Tenemos una siguiente norma, la cual donde los hombres pueden contraer matrimonio con hombres. ¿Por qué? Porque ahí viene en la disposición. Tenemos una tercera norma, la cual nos establece que los hombres pueden contraer matrimonio con mujeres. Y una cuarta norma, donde las mujeres pueden contraer matrimonio con mujeres. Todo esto a través de una interpretación literal de esta disposición, con lo cual podemos establecer consecuencias jurídicas, y no solo consecuencias jurídicas, atacar también ese tipo de normas que podemos ir desprendiendo de una breve disposición jurídica. Vamos a poner un ejemplo siguiente. El artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos establece: el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especial de las autoridades de trabajo, tanto federales como locales. Alguien que se anime de aquí del foro a hacer el ejercicio con su servidor, o empezamos con la dedocracia, licenciado Jiménez. Vamos a dar unos segunditos a que se animen a participar. Yo tengo un voluntario, espero que me escuche mi querido amigo también, Jaciel, que es bueno para esas cuestiones laborales. Jaciel, no sé si me escuchas, ¿quieres participar con el doctor? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿sí me escuchan? ¿Qué tal? Fuerte y claro. Buenos días. Perfecto, muchas gracias, doctor, buenos días. Disculpe, tengo un poquito de problemas con el internet. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Vamos a hacer un ejercicio sobre esta disposición jurídica del artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo,
para desentrañar el significado de este artículo brevemente y desprender cuantas normas podamos del mismo. ¿Qué normas se nos ocurre que puedan desprenderse de este artículo? Yo te voy a ayudar con la primera, Jaciel. La primera es, el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia. ¿Por qué? Porque no los establece la disposición. Ok. ¿Qué otra podemos extraer de ahí? Podría ser el tema de competencia por parte de las autoridades, que es en materia federal o local. Exactamente, tenemos ahí, enfocémonos al a la primera línea. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección. Ok, la segunda es, podría ser una norma constitucional del derecho sobre los menores. Te voy a ayudar con la segunda. Si la primera es el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia porque aquí no los está estableciendo la disposición, también tenemos que el trabajo de los menores queda sujeto a protección. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Tendríamos también una norma más, la Sí. cual establece que el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especial de las autoridades federales. Y tendríamos una norma más, El una trabajo de los menores norma queda dentro de este sujeto. artículo, donde es el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especial de las autoridades de trabajo locales. Y no solo eso, si lo vemos objetivamente, podríamos atacar y activar al órgano jurisdiccional con cualquiera de estas 4 normas. Esto es lo interesante. Oye, se cumplieron la 2 y la 3 y la 4, pero no se cumplió la 1. No lo vigilaste y no solo eso. Voy a acceder a ese derecho. ¿Por qué? Porque ya lo interpreté, ya interpreté el artículo 173 y es un derecho protegido, es un derecho tutelado y lo voy a demandar. Todo este juego nos los puede dar claramente la argumentación e interpretación jurídica. Ahora, nos enfrentamos también a otro tipo de situaciones al momento de revisar las leyes, al momento de revisar disposiciones normativas, al momento de revisar contratos, y alguna de ellas es que nos enfrentamos a problemas de vaguedad, a problemas de ambigüedad y algunas lagunas. ¿Alguien me puede decir qué es una vaguedad? Digo, ahí viene, ¿no? ¿A qué cosa se refiere? Pero, ¿qué me pueden decir sobre una vaguedad? Una imprecisión. Exactamente. La vaguedad es el significado de las palabras incierto. No se puede atribuir un significado determinado, ¿no? Guastini ha hablado mucho de este tema en algunos de sus libros, donde pone ejemplos comunes para poder ir entendiendo el tema de la vaguedad, donde en qué momento alguien es alto. Sí, pero el licenciado Jiménez. Se considera alguien que es a lo mejor gordo. ¿O en qué momento alguien es calvo? ¿Cuántos centímetros debes de medir para considerarte alto? Ahora, si entramos a este tema, hay un ejemplo muy, muy claro sobre las personas altas y la vaguedad dentro de este concepto, ¿no? Por ejemplo, una persona alta es alguien de 1,85, pero si esa persona es alta participando en la NBA, pues ahí ya no sería alto, ¿no? Estaría dentro de la zona de la penumbra. No sabemos en qué conjunto ubicarlo. Y también la palabra alto es un vocablo de textura abierta que puede entrar a varios significados. Me gustaría preguntarles, para determinar este tema de vaguedad, ¿qué entienden por esto? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio. ¿Dónde podemos encontrar la vaguedad en esta disposición jurídica? Buenos días, Rodrigo Chávez. Rodrigo, a tus órdenes. ¿Dónde podemos encontrar la vaguedad en esta disposición? En que no se define qué entiende por armas, ¿no? Dependiendo de la persona, pues puede tener, entender un arma, una pistola, ¿no? Algún tipo de objeto punzocortante o cualquier otra cosa que por su uso pueda generar una afectación a otra persona.
Ok, perfecto. Incluso, doctor, como dice, todos los mexicanos puede ser algún menor de edad, también que no especifique a lo mejor cierto rango, o como dice Rodrigo, cierto tipo de arma, ¿no? Aquí la jurisprudencia ha definido el problema de la vaguedad en esta disposición se encuentra dentro de la palabra domicilio. Y hubo un juicio ahí en Aguascalientes de una persona que precisamente tuvo una controversia con este artículo porque nada más nos establece que es el domicilio, pero no establece si es el domicilio convencional, no establece si es el domicilio social, no establece si es el domicilio empresarial. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos un problema de textura abierta, donde la misma disposición no establece claramente qué debemos entender. Entonces, o está abriendo la esfera jurídica o la está cerrando. Nos encontramos con otros problemas de vaguedad dentro de la ley. Por ejemplo, la palabra libertad, ¿en qué momento eres libre? Eres completamente libre, pero si te sales de tu trabajo alegando libertad, te corren. Entonces, ¿eres libre o no eres libre? El orden público, el breve término. ¿Qué es breve? Nosotros, los laboralistas, me imagino que en las demás materias también, cuando estás en tu uso de voz, te piden que la intervención sea breve. O sea, ¿breve cuánto? El día tiene 24 horas, tiene que ser de 5 horas, 10 minutos. Son este tipo de palabritas las que pueden generar vaguedad dentro de las disposiciones. Ahora, ¿qué podemos entender por ambigüedad? Pues es algo que puede entenderse de 2, 3 o más modos, ¿no? Y puede admitir ciertas interpretaciones y lo cual pues puede generar cierta confusión. Por ejemplo, cuando le dicen a alguien doctor en medicina, doctor por el grado de estudios, servidor público, es empleado público, es funcionario, palabras como principios fijados en la ley. Se refiere a una ley específica, a cualquier ley, a una ley formal. Los principios fijados en la ley incluyen a los reglamentos, incluyen el estatuto. Todo este tipo de cuestiones son interpretables y nos van a dar consecuencias jurídicas. Y bueno, por ejemplo, tenemos distintos tipos de ambigüedades. Por ejemplo, la ambigüedad sintáctica, que es un problema al que nos enfrentamos todos en el día a día, a lo mejor al momento de hablar. Sufragio efectivo, no reelección, con la coma después del efectivo. Moverle una coma a esa palabra, sufragio efectivo, no, reelección. O cómo se ubican las palabras dentro de este texto, ¿no? Por ejemplo, hay sombreros para niños de plástico. Entendemos que los sombreros se refiere que es de plástico, ¿no? No que los niños sean de plástico. Tenemos zapatos para mujeres de color. Entonces las personas de color blanco no pueden ir a comprar zapatos o sacos para hombres sin pantalones. Que bueno, ahí somos todos los que estamos casados, ¿no? Los pantalones los lleva la esposa siempre. Y bueno, tenemos otro tipo de ambigüedades también al momento de estudiar las leyes, ambigüedades pragmáticas. Voy a poner ejemplos a lo mejor comunes para que se entienda. Es una expresión que puede tener varios usos o actos del lenguaje. Y no queda claro nada más al solo escucharla. Por ejemplo, llegaré a las 8. Si yo digo llegaré a las 8, ¿a qué me refiero? ¿Es una previsión? ¿Es una promesa? ¿Es una advertencia? ¿Es una amenaza? Ahora, si lo pasamos a cuestiones jurídicas, vemos la palabra podrá. ¿Es una facultad? ¿Es una prerrogativa? ¿Es una obligación? ¿O es un mandato? Deberá de. Y palabras que son muy comunes en disposiciones. ¿A qué se refiere a deberá de? ¿Lo tiene que hacer o es una prerrogativa? ¿O lo están obligando? Y bueno, tenemos algunos problemas, por ejemplo, como las antinomias. ¿Qué es una antinomia? ¿Alguien me puede decir qué es una antinomia? Buenos días. Gerardo, La antinomia es un conflicto de aplicación entre leyes. Correcto. Son dos normas bajo un supuesto con dos consecuencias diversas. Voy a poner un ejemplo ficticio de una antinomia.
Supongamos que hay una disposición que establece que el consumo de marihuana será sancionado con una multa de 1,000 pesos. Y dentro de este mismo texto, ley, reglamento, hay otra norma que establece que el consumo privado de marihuana no será sancionado. Si bien es cierto que son independientes, no menos cierto es que hay una disposición que te está estableciendo que el consumo de marihuana será sancionado y que te van a sancionar con 1,000 pesos. Para este tipo de cuestiones existen algunas técnicas como la interpretación adecuadora o acoherencia que pueden ahí respetar el orden jurídico partiendo de que se llama orden porque está ordenado, que es lógico, que el legislador no pone cosas que no tengan una trascendencia, que no es redundante, pero la realidad es que en el día a día nos enfrentamos a este tipo de cuestiones. Y alguien que me pudiera dar alguna definición o algo sobre qué es una laguna. Es todo, bueno, ¿puedo participar, perdón? Sí, adelante, por favor. Bueno, Adelante, por favor, Bárbara. gracias. ¿Es todo vacío ilegal que existe en una disposición? ¿Correcto? Sí, falta una norma que atribuye una consecuencia a un supuesto, ¿no? Vamos a suponer a través del argumento a contrario. Un ejemplo sencillo. Durante el proceso electoral todos los días son hábiles. Ahí hay una norma explícita. Durante el proceso electoral todos los días van a ser hábiles. Si lo hacemos una argumentación a contrario, sería fuera del proceso electoral no todos los días son hábiles. Si bien es cierto, la norma al momento de interpretarlo no lo establece, no menos cierto es que hay una cuestión implícita ahí que no tiene un regulado, ¿no? Entonces, ahí nos estaríamos enfrentando a una norma que, a manera de esquema, es una norma que regula un supuesto al que se le aplica una consecuencia jurídica. Y hay otro supuesto, el cual no está regulado por ninguna norma, pero merece una consecuencia jurídica. Ahora vamos a ver el tema de las controversias interpretativas. ¿Qué sucede? O viendo este esquema, ¿qué les dice el hecho de que haya causas lingüísticas, que existan causas sistémicas y que existan causas funcionales? Como les digo, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, hay respuestas y vamos a construir el conocimiento. ¿Qué les dice nada más a golpe de vista este esquema? ¿Algún voluntario, compañeros, miembros del... Que existen diversas formas de interpretarlo. Ok, gracias, abogada. ¿Alguien más? Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Héctor, a tus órdenes, gracias. Fuerte y claro, Héctor, gracias. Pues yo creo que se refiere más a dónde poner el dedo en el renglón respecto a cómo vamos a interpretar. Una causa lingüística, como bien se mencionaba, puede atañir, puede ser referente al tema de la forma de interpretar la norma en diferentes disposiciones, o las causas funcionales como el sentido que va a tener la norma o la funcionalidad de esta. No sé si va por ahí. No, muy acertado tu comentario, Héctor. ¿Alguien más? Tenemos que en las... Doctor, si quieres, vamos a meter un poquito de prisa para dar precisamente oportunidad al final de la ponencia, que las dudas o preguntas que tengan los compañeros y asistentes podamos irlo resolviendo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Tenemos claridad en esto. Las causas lingüísticas, como lo acaba de decir Héctor, es la indeterminación del lenguaje usado por el legislador. Tenemos algunos defectos sintácticos, oscuridades semánticas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Las causas sistémicas, que también las acabamos de ver, son las lagunas, las contradicciones, la redundancia, y tenemos causas funcionales. Dentro de las causas funcionales nos encontramos la ineficacia de la norma, que la norma no produce los efectos correctos, previstos, o produce efectos no deseados,
O no solo eso, que la norma provoca una injusticia, que hay discrepancias ideológicas, discrepancias valorativas, y que hay un contraste entre lo que legisló el legislador histórico en el momento en el que lo hizo con la realidad social, ¿no? Ahora bien, de aquí vamos a determinar tipos de casos, y esto nos va a dar un esquema de claridad de cómo podemos atacar a lo que nos estamos enfrentando. Podemos dividirlo entre casos fáciles y casos difíciles. Un caso fácil es aquel, como les decía, prima facie. Lo leemos, el significado es unívoco, es consistente, es satisfactorio. D, donde D es disposición y N es norma, hay una disposición que te lleva directamente a una norma. Y tenemos los casos difíciles, donde ya nos enfrentamos ya a una cuestión diversa, donde tenemos problemas interpretativos, ya sea de orden gramatical, de orden sistemático y de orden funcional. También nos enfrentamos a que puede existir alguna laguna jurídica, donde vamos a tener una disposición que no va a tener una consecuencia jurídica. Y de estos problemas interpretativos podemos tener una disposición que nos puede arrojar diversos tipos de normas. Tenemos aquí algunos argumentos, no me voy a detener mucho a explicarlos por cuestión de tiempo, pero si ya ubicamos que nuestro problema interpretativo es el significado de la palabra, ya sabemos que tenemos que usar un argumento semántico o un argumento a contrario. Si se refiere a sistema, todo esto que hablamos sobre la redundancia, sobre las lagunas, podemos aplicar el esquema del argumento a coherencia, a sed es materia, a rúbrica, el sistemático, el de la no redundancia. A sed es materia siendo aquel que podemos realizar una estructura de argumento para atacar esta disposición ubicando la palabra de forma topográfica. Esa palabra el legislador la puso en un capítulo, en una sección, por una razón. Y ese capítulo o esa sección dan significado a esta palabra. Y bueno, los argumentos funcionales, que son el teleológico, el psicológico, el pragmático, el que es a partir de principios, o reducir al absurdo por las consecuencias que tendría usar esta norma o aplicar esta consecuencia jurídica. Ahora, ya para cerrar, ya nada más son 2 diapositivas las que nos faltan. Les propongo un ejercicio. Prohibido el acceso de vehículos con motor al parque de Chapultepec. En este ejercicio, si quieren, vamos haciéndolo en la mente por cuestión del tiempo. Nosotros somos unos policías y debemos de prohibir el paso a 2 amigos que intentan ingresar con un bote de remos. Podemos hacerlo a través de un ejercicio gramatical. Primero, ubicar el problema. ¿A qué nos estamos enfrentando? Gramatical, ¿por qué? El problema nos lo encontramos en vehículos con motor. Nosotros somos los abogados de estas personas, vamos a definir. Tenemos aquí que vehículo, si hacemos la interpretación gramatical, es un medio de transporte de personas o cosas. Y yo sé que la disposición prima facie, lo primero es, pues no puedes entrar con coches al parque de Chapultepec, es la realidad. Y vehículo es un medio de transporte de personas o cosas, no puedes entrar. Ahora yo les quiero preguntar, ¿esto es un vehículo? Sí. ¿Esto es un vehículo? También. ¿Esto es un vehículo? ¿Transporta cosas o personas? Sí. Sí, pero no tiene motor. Exactamente, pero no tiene motor. ¿Este es un vehículo? Sí. ¿Este es un vehículo que transporta personas o cosas? También. Este es un vehículo también. Ahora, nos enfrentamos aquí en un problema claro, ¿no? Porque ahí lo establece la disposición, prohibido el acceso con vehículos con motor, como bien dice el doctor Palomares, al parque de Chapultepec. Si estamos atendiendo al argumento gramatical, tenemos que definir también qué es motor. Y motor es una máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de energía. ¿Esa carriola está recibiendo movimiento a expensas de otra fuente de energía, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Ese triciclo está recibiendo movimiento a expensas de otra fuente de energía?
Sí, por supuesto hay un niño ahí que lo está haciendo, ¿no? Entonces, partiendo ya de este ejemplo visual, vamos a usar la técnica de enunciado a interpretar, enunciado interpretativo, enunciado interpretado. Enunciado a interpretar, prohibido el acceso de vehículos con motor al parque de Chapultepec, donde ya identificamos que el problema lo tenemos en la palabra vehículos con motor. El enunciado interpretativo, donde ya le vamos a dar significado a esta disposición, y quedaría de la siguiente forma: por vehículos se entienda un medio de transporte de personas. El bote transporta personas, y por motor se debe entender como una máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de energía, en este caso los remos. El enunciado interpretado, lo que la norma dice, aunque no lo dice, es prohibido el acceso con medios de transporte de personas, los cuales produzcan movimiento y a expensas de otra energía al parque de Chapultepec. Como podemos ver, bajo este argumento, podemos sostener que los dos amigos que tratan de ingresar con un bote de remos lo tienen prohibido por las mismas palabras, que es vehículo con motor. Desafortunadamente, con este ejercicio también podemos prohibir el triciclo del niño, podemos prohibir la carriola con la mamá. Entonces, podemos ver la importancia de las palabras y las consecuencias terribles que puede tener una norma. Y ahora, para cerrar, un ejercicio que ya mi querido Paco conoce, ya lo hice yo en el doctorado, de la importancia de cómo vemos los problemas jurídicos. Tenía pensado que varios dijeran lo que fueran viendo, pero lo voy a hacer yo por la cuestión del tiempo. Usando la imaginación, cuando puse este ejercicio les preguntaba, ¿qué ven aquí? Es un ejercicio muy famoso del maestro Juan Abelardo. Un triángulo invertido, una pizza, y la gente empieza a usar la imaginación y dice varias cosas. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos un reloj de arena invertido, son dos triángulos que se están tocando. Aquí, ¿qué vemos? Vemos una lámpara, un paraguas. Exactamente. ¿Y qué vemos aquí? Pues muchos me dicen un paraguas, una señal. Y la realidad es que si ustedes se fijan en el centro, lo que estamos viendo es un cubo. Así de dinámico es el derecho, así de dinámicos son los problemas. Si nosotros vemos el derecho de forma plana, vamos a tener consecuencias planas. Pero si lo vemos como una situación con dimensiones, podemos ver ahí ese cubo. Y no solo eso, el poder ver el derecho, los casos, los problemas de esta forma, nos da información que a lo mejor nuestro contrario no tiene. A lo mejor él está viendo una figura plana, un paraguas, pero nosotros estamos viendo que es un cubo que tiene una inclinación hacia la izquierda. Tenemos información que nuestro contrario no tiene. Y al momento de no tenerla o saber la información que él está viendo, es más fácil atacar con un argumento, haciendo valer otro tipo de norma, cuestiones que a lo mejor nuestro contrario no ve, o cuestiones que a lo mejor en el contrato no se desprenden. Entonces, este tipo de cuestiones nos dan un juego muy interesante para la práctica profesional. Les agradezco mucho su participación. No sé si se llevaron 50 cosas o se llevaron una, pero con que se hayan llevado una, la meta está lograda. Con que algo de todas estas tareas que existen y de las que yo puse sobre la mesa puedan usarla para su ejercicio profesional, para mantener los derechos resguardados de una persona, de una empresa, es más que suficiente. Les reitero mi felicitación por pararse temprano, tener hambre de conocimiento. Agradezco yo a Tavares y Tavares la oportunidad de preparar con estos conocimientos a su gente, y pues estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias, doctor. Pues damos abierto un pequeño tiempo de unos 10, 12 minutitos para preguntas y respuestas de alguien que tenga alguna duda. Incluso prendan su cámara, por favor, si quieren preguntarle al doctor, e incluso también por el chat, si son tan amables. Cualquier duda es bienvenida. Como dijo el doctor, no hay preguntas buenas ni malas, simplemente es conocimiento para ir aclarando el panorama. ¿Alguien gusta participar?
Bueno, yo tengo una pregunta, doctor, o duda. Entonces, de acuerdo a todo esto que vimos, ya sé que a lo mejor nosotros decidiríamos cuál es la mejor argumentación que podremos ocupar. Pero, ¿tú qué nos recomiendas para entonces tener una buena argumentación o cuál decidir y podernos expresar de una forma correcta? Claro que sí, pues depende mucho del caso que tengamos encima. Me imagino, tenemos a lo mejor un artículo que nos está causando una controversia dentro de un juicio y no es legislar, porque legislar es peligroso y está prohibido, pero sí podemos atribuir un significado a esta disposición, lo cual nos va a ayudar a nuestro proceso. Si tenemos un tema a lo mejor donde entra la situación social, pues entraremos a una interpretación con un argumento funcional, ¿no? Una interpretación evolutiva, donde cómo ha cambiado la sociedad y cómo debe de entenderse este artículo, o si estamos, no sé, a lo mejor ante un problema por las consecuencias que se devienen, que nosotros como abogados percibimos que es una consecuencia injusta o es una consecuencia absurda, pues ya entraremos a lo mejor al argumento de reducción al absurdo o de consecuencias. O si vemos que a lo mejor no tiene una consecuencia jurídica, pues como lo decía hace rato, podemos entrar al argumento a contrario, que desafortunadamente ya no puedo explicarlo, pero el argumento a contrario es un juego muy interesante porque como puede subsanar lagunas, nos puede ayudar a generarlas. Entonces, eso es muy interesante en un juicio, donde a lo mejor nuestro contrario tiene un artículo que es con el que sabemos que nos va a pegar, pero nosotros ya tenemos en nuestra mano esa herramienta para arreglar esta situación que es el argumento a contrario, y no solo eso, le vamos a generar una laguna a ese artículo y le vamos a generar una consecuencia jurídica. Es lo interesante y lo bonito de tener este tipo de herramientas y que nos ayudan para nuestros juicios. Correcto. Doctor, ¿podríamos quitar la presentación y dejar nada más la cámara de todos para ir viendo a todos los ponentes que quieran participar? Perdón, a todos los pacientes que quieran participar. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún comentario? Ahí a Benjamín, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la plática, doctor Raúl. Mucho gusto. A tus órdenes, el gusto es mío. Yo tengo un comentario y bueno, quisiera saber qué opinan también aquí los que nos acompañan a esta ponencia. Hablaban del tema de la comunicación, ¿no? De que tiene que ser como clara y que hay un juez por ahí en Estados Unidos que tiene una teoría que la comunicación debe de ser entendible para cualquier persona. O sea, si tú emites una sentencia o algún documento, pues debe de ser suficientemente claro para que cualquier persona lo lea y lo entienda, ¿no? Porque no nada más se lo estás dando a las partes. Entonces, si tú a lo mejor estás usando los servicios de los jueces y en un proceso en el que tú estás siendo parte y los documentos pues siempre los emiten con tecnicismo, ¿no? O sea, claro. Ahí cabría alguna posibilidad de que la persona se inconformara y pidiera que se le ordenara al juez, por ejemplo, emitir sus documentos de una forma más clara para que él lo pudiera entender sin necesidad de que se lo traduzca a un abogado. ¿Qué opinan ahí los demás? Y bueno, también usted, doctor. Gracias, Benjamín. Esperamos a ver si hay alguna opinión de las personas que están en el foro y si no, con todo gusto te contesto. Pues mira, Benjamín, la realidad es que desde mi punto de vista jurídico es sí. Hay varios autores que establecen precisamente esta duda. El juez o el presidente, ¿para quién resuelve? Resuelve para los abogados, para que lo entiendan y se lo expliquen al actor o al demandado. O el juez resuelve para él entender lo que dijo y lo que razonó, o si el juez o el presidente resuelve para que lo entienda el superior jerárquico, la siguiente instancia. Todos llegan a la misma conclusión. Las sentencias, al estar fundadas y motivadas, deben de ser claras, expresas,
sin ningún problema que genere temas argumentativos para que lo entiendan todas las partes, para que lo entienda el superior jerárquico, para que lo entiendan los abogados y para que lo entienda el gobernado al cual se le está impartiendo justicia. Entonces, si bien es cierto que no es claro, desde mi punto de vista jurídico sí puede solicitar, oye, me estás poniendo a lo mejor aquí, no sé, en alguna sentencia fiscal ciertas fórmulas que yo no soy contador, soy parte del proceso y no entiendo. Requiero que las expliques, por supuesto que sí. Gracias por la opinión. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, Dani, buenos días. Doctor. Adelante, buenos días. Felicidades por la excelente ponencia. Nos pusiste a trabajar a todos y a Google, a todo lo que da en argumentación jurídica. Muy ilustrativa. Y son dos preguntas, una pregunta y un comentario. La primera pregunta es, en estos tiempos de pandemia donde pues hemos visto ahorita pues detenida prácticamente la impartición de justicia, ¿qué alcances podrían tener aplicando esta argumentación o interpretación extendida de la ley? Vamos a llamarle así. Ayer tenía una plática con Alan sobre ello, sobre hasta dónde podría un juez extender esta interpretación en estos tiempos de pandemia, pues para poder ejercer o tomar determinaciones a lo mejor de jueces de una instancia más abajo o de un fuero común, vamos a llamarlo así. Sé que estoy invadiendo esferas a lo mejor, pero estamos en época de pandemia, los juzgados están cerrados y a lo mejor los pocos jueces o juzgados de distrito que están abiertos, pues, ¿qué podrían ellos o hasta dónde o cuál sería tu comentario sobre, pues, tomar esta interpretación, esta argumentación contra una fuerza mayor y resolver en casos, ¿no? Porque hay casos que ahorita están detenidos donde la emergencia es real, ¿no? La pensión alimenticia no está llegando, las empresas están quebrando por embargos posiblemente. Entonces, esa es la primera. Y la segunda, hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, donde pues ya tenemos algunos desarrollos que pues literal pueden ya emitir sentencias haciendo un análisis técnico, vamos a ponerlo así, contra los antecedentes o las leyes que existen. ¿Qué opinión das tú sobre esto en cuanto a la argumentación, que para mí creo que es un acto muy del ser humano esto? Y pues me gustaría conocer tu opinión en esos dos. Muchas gracias, doctor. Eric, con todo gusto, gracias por invitarme a esta plática, gracias por la felicitación. Y mira, de la primera pregunta que me haces, considero que la interpretación va a jugar un papel esencial dentro del abogado. El abogado debe estar preparado para estas cuestiones y, como tú lo comentas, son tiempos atípicos que tienen que contar con acciones atípicas para poder tener un resultado inmediato, ¿no? Entonces, si no llega la pensión alimenticia, si no se están cumpliendo laudos, si a lo mejor hay cuestiones de derechos que tienen que ser de aplicación inmediata y por estas cuestiones del COVID no se está accediendo a la justicia, por supuesto que debe haber algún escrito y ahí entraríamos a la funcional evolutiva. Oye, autoridades, estamos en una situación que sí está teniendo consecuencias, donde la sociedad está, el patrón está por cerrar, no puede pagar salarios, o no lo estás considerando a lo mejor como una empresa dentro de las esenciales y yo te voy a exigir mi derecho a través de una interpretación del por qué sí soy esencial evolutivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy dentro de una de las partes de la cadena de entrega de alimentos o de la entrega de fármacos o entrega de materiales que son esenciales para la vida, ¿no? Entonces, a través de una interpretación social y evolutiva pudiéramos acceder a ciertos derechos. No está llegando la pensión alimenticia y ahí entraríamos a lo mejor a atacar alguno de los decretos donde, oye, en esta parte del decreto voy a extender a través de la argumentación e interpretación jurídica los efectos de este artículo donde me estás estableciendo a lo mejor que las personas no van a poder ir a trabajar o no estás respetando a lo mejor
de forma integral o respetando la esfera jurídica de todos los trabajadores, y hay gente que está corriendo y tiene como consecuencia que no se esté pagando ya la pensión alimenticia. Todo esto lo podemos hacer a través de la argumentación. Y sobre el tema de la inteligencia artificial, no todos los avances son buenos, ¿no? Me queda completamente claro. Si no, no hubiera existido el bombazo en la Guerra Mundial. No todos estos tipos de avances tienen consecuencias buenas para la sociedad. El hecho de que haya una máquina que pueda dictar sentencias sin tener a lo mejor, no sé, me imagino en una confesional o en una testimonial que puede estar percatándose del sudor de la persona a la que estás interrogando y de ahí poder a lo mejor determinar esta persona sí mintió, no mintió, porque no te puedes alejar de la parte subjetiva. El presidente, el juez, no se pueden alejar de esta parte, y estar viéndolo y determinando a partir de eso, no te lo da la inteligencia artificial. Ahora, los jueces al momento de razonar tienen en algún momento que determinar cuál es el argumento correcto y cuál es la técnica correcta que usaron, cuál es el medio, el mecanismo para entregar el mensaje y que tenga consecuencias jurídicas correctas, que a cada quien le toque lo que le compete. Una inteligencia artificial va a funcionar bajo un algoritmo que puede ser un algoritmo muy bueno, muy grande. La realidad es que desconozco de algoritmos, pero no va a tener esa sensibilidad, esa subjetividad que debe de tener un juez al momento de determinar sus sentencias, sus laudos. Simple y sencillamente va a ser una máquina de órdenes que nos va a traer consecuencias jurídicas probablemente incorrectas. Esa es mi opinión. No puede ser, de hecho considero que es mejorable, pero es como yo veo las cosas ahorita que me hiciste la pregunta, Eric. Doctor, aquí en el chat tenemos una pregunta de Montserrat Ramos. Dice que si usted considera en la división de casos fáciles y los casos difíciles los casos trágicos, y si podría explicar algo acerca de estos casos trágicos. Ok, claro que sí, con todo gusto. Casos trágicos refiriéndose para entender un poquito mejor, Montserrat. Perdón, disculpe. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Perdón, es que me hablaba mi jefa, estoy en el trabajo. No te preocupes. ¿Me podré repetir la pregunta, por favor? Sí, ya me hicieron la pregunta que mandaste en el chat sobre una distinción de los casos trágicos, cuando se tocó el tema de casos fáciles y casos difíciles. Me gustaría entender un poquito más a qué te refieres con los casos trágicos. Ok, es que no, bueno, según yo en algunos artículos que he leído también mencionan a los casos trágicos. Y quiero saber su opinión porque cuando explican este caso trágico, dicen o te explican que no tiene como una, ¿cómo se dice? Alguna interpretación correcta, o más bien no tienen respuesta, o por eso es trágico. Es decir, que el derecho que se ocupa o las interpretaciones puede que no resuelvan el caso. Y quería saber si usted estaba de acuerdo o piensa que todos los casos se pueden resolver, solo que aplicando la argumentación o la interpretación, en este caso jurídica, adecuada. Sí, claro, por supuesto. Este es un mecanismo, es una cajita de herramientas. Por ahí decía el magistrado Jean-Claude Trompetit que si se te descompone el coche, tú decides con qué lo arreglas. Si lo arreglas con un martillo, lo arreglas con un clavo, lo arreglas con las herramientas correctas, ¿no? El gato, llave, subes el coche, cambias la llanta, ¿no? Es lo mismo en la argumentación. Tenemos todo este tipo de herramientas y hay que decidir cuál es la que compete usar para poder tener una consecuencia justa. Digo, todo desafortunadamente en esta vida se puede corromper, al igual que los argumentos, y buscar tener consecuencias. A lo mejor no son las más justas, pero somos abogados y los abogados debemos de buscar la justicia. Para eso nos hicimos abogados, ¿no? Entonces, yo te agradezco, Montserrat, porque como decía, el conocimiento no es de aquí para allá, sino es de ida y de vuelta, es una carretera de dos, ¿no? Entonces, la realidad es que yo no había escuchado sobre los casos trágicos, pero me aventuro a darte la respuesta de sí, a través de la argumentación y la interpretación, los juicios se pueden resolver de una forma justa, respetando el derecho que se está buscando. Y volvemos a la cajita de herramientas. Si el juicio trágico tiene a lo mejor un problema interpretativo
cuanto a la letra, pues vamos a asistir a gramatical. Si es una cuestión a lo mejor de lo que está protegiendo el artículo, pues no va a ser gramatical, vamos a asistir a una interpretación funcional teleológica. ¿Cuál es el...? ¿No? Espero haya contestado tu respuesta. Gracias. Doctor, aquí por último tenemos aquí, ¿qué opina de los elementos argumentativos de Manuel Atienza y su comparativo con Habermas? Pues la realidad es que Manuel Atienza, en algún momento, y voy a contar una anécdota rápido, me encantó el tema de la argumentación jurídica y me metí a hacer a solicitar una beca para la Universidad de Alicante, que es donde Manuel Atienza es el director. Entonces, en algún momento abrí mi correo y tenía una respuesta de Manuel Atienza sobre esta petición, donde me otorgaban la beca para ir a estudiar el máster en argumentación jurídica en Alicante. Me sorprendí mucho, la realidad es que no me lo esperaba, por cuestiones de la vida no pude tomar esta oportunidad de ir a Alicante. Y no voy a tocar mucho el tema de Habermas. De hecho, hay un libro, si no me equivoco, sobre Habermas, donde se llama Entre la razón y la lógica. Igual y me equivoco, no lo tengo muy presente. Es una conversación entre Habermas y Joseph Ratzinger, y empiezan a tratar de deducir qué sucede dentro de la mente y empiezan a elucubrar. Lo que sí puedo decir sobre Manuel Atienza, a quien he estudiado mucho, es que es un monstruo del derecho, tiene teorías. Muchas veces creo que saber tanto lo está desubicando, porque a veces mete una teoría, habla de otra, mete la teoría intermedia, luego mete la teoría escéptica, luego mete la teoría formalista, pero es un monstruo. La verdad es que es de esas personas que han contribuido al derecho, que algo que él escriba dentro de una hoja va a tener consecuencias mundiales, porque así lo vemos los abogados, porque algo que yo tome de él puedo usarlo en un juicio que va a tener una consecuencia para una persona a la que acaban de despedir, o va a tener una consecuencia a lo mejor para la empresa a la que le quieren exigir algo a lo que no tienen derecho. Entonces, la realidad es que yo les recomiendo mucho que lean a Manuel Atienza, les recomiendo mucho leer a Perelman. Me hubiera gustado tocar un poquito los temas de Robert Alexy, la fórmula de ponderación y proporcionalidad, que la realidad es que a mí me tardó 5 años entender esa fórmula. A la fecha tengo dudas, y lo digo con la humildad de todo profesional, si la uso de forma correcta. Es una fórmula muy compleja, pero qué bueno que tengan este tipo de inquietudes. Lean ese libro si pueden, Habermas con Joseph Ratzinger, Entre la razón. Si me dan oportunidad, luego se lo voy a mandar al licenciado Jiménez, el nombre correcto para que lo busquen. Y pues bueno, yo sigo a sus órdenes. Gracias, licenciado. Doctor, por último, yo tengo dos cuestiones. Una es una pregunta y una como ya para cerrar un poco, que nos hable de alguna experiencia. No sé si hay alguna retribución económica para los expertos en este tema de argumentación, y que nos mencione a lo mejor algún caso que haya tenido, algún caso curioso, chistoso dentro de su argumentación, una experiencia que haya sido diferente a lo normalmente que se hace en derecho como abogado. Claro que sí, con todo gusto, licenciado. Pues la parte económica del experto en argumentación jurídica, la realidad es que salimos un poquito del círculo donde puedes acceder mejor a los argumentos, puedes solicitar justicia de una forma que brille, que sea clara, que apoye las razones y las justificaciones. También es cierto que muchas veces el abogado es experto en uno o dos temas, en derecho aduanal, en derecho penal, en derecho fiscal, en derecho civil, pero no es que carezca de elementos argumentativos, sino que requiere de un experto en este tipo de estructuras. Y sí, puede haber una retribución. Muchas veces te pueden contratar: oye, voy a hacer un amparo, necesito que me cheques si mis argumentos tienen una estructura lógica o si la consecuencia que yo estoy solicitando es la correcta. Necesito que me interpretes este contrato porque estoy solicitando el cumplimiento y me digas qué voy a desprender de este tipo de cláusulas. Entonces, claro que sí, hay un mundo ahí de acceso
para el ejercicio de estas prácticas. Y sobre estos temas argumentativos, yo recuerdo haber leído en un libro que en España, desconozco si sea cierto o no, pero así lo establece este libro, que en España había una disposición que establecía: el gobierno sostendrá el culto apostólico románico. Entonces había un sacerdote que era abogado, y que no solo era abogado, era experto en argumentación jurídica. Entonces fue con el gobierno y le dijo: oye, gobierno, la palabra sostendrá significa económicamente. Llevó su juicio y nada más por esa palabra tuvieron que entrar entre la partida y le dieron no sé cuántos millones de euros ahí, nada más por esta palabrita de sostendrá. Y también hay otro ejemplo que sí sucedió aquí en México. Por ahí está la jurisprudencia de una persona que está vendiendo churros afuera de una panadería. Llegan, inspección, le solicita papeles y lo multa por no pagar el impuesto al pan. Y él dice: oye, no, espérame, yo no vendo pan, yo vendo churros. Y la realidad es que así es como todos lo conocemos, ¿no? Una cosa es el pan, la dona, la concha, el biscuit, y otra cosa es el churro. Pertenecen a dos géneros distintos para nosotros los mexicanos. Se tuvo que llevar todo un juicio, lo tuvo que atraer a la corte y determinar qué se entendía por pan y qué se entendía por churro. Todo esto a través de una argumentación gramatical, donde se usó el lenguaje auténtico. El lenguaje auténtico es atender a la especialidad, se usaron diccionarios de gastronomía y varias cuestiones, pero todo nada más por la palabra pan y churro. Correcto, doctor, pues muchas gracias. Creo que con esto damos por concluida la gran ponencia del doctor y gran amigo Raúl Rodríguez. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por compartirnos un poco de su conocimiento. A nombre del despacho Tavares y Tavares, de mi director general Benjamín Ponce y del socio fundador Eric Tavares, nos reiteramos a tus órdenes para lo que gustes y que nos sigas aportando con tu conocimiento. Muchas gracias a todos los asistentes. Sigan pendientes de nuestras redes. Seguiremos teniendo charlas para que busquen ahí alguna de su interés, y seguimos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias otra vez al doctor Raúl. Gracias, amigo. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Todos cuídense. Estamos aquí al pendiente para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Que tengan buen día. Excelente día. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Eric.